Dos chicas negras suben al escenario de una escuela, nerviosas y solas. Su madre no pudo venir, así que invitaron a un millonario y este apareció. Lo que sucede después sacude la sala y todo su mundo. Ese momento lo cambia todo. ¿Alguna vez has visto una historia real como esta? Cuéntanos desde dónde la ves y qué hora es donde estás. El sol de la tarde, normalmente un suave bálsamo después de la jornada escolar, colgaba en el cielo como una promesa tenue. Su calor se sentía distante, como retenido por una mano invisible, mientras Elaine y Maris Gediva estaban sentadas tranquilamente en el patio de la Academia Preparatoria Northwood. A su alrededor, un torbellino de otros niños se arremolinaba, haciendo rebotar sus mochilas, haciendo volar los cordones de sus zapatos. Gritos de emoción rebotaban en las paredes de ladrillo del patio, risas burbujeaban por todas partes. Alguien trinó sobre su disfraz para el viernes, otro comparó qué padre tenía el teléfono más nuevo para grabar su actuación. Dondequiera que las chicas miraran, el mundo parecía expectante y alegremente ruidoso. Maris, la más reservada de las dos, estaba sentada en un banco de madera desgastado por el tiempo, con las rodillas encogidas y las piernas colgando a escasos centímetros del suelo. Sus zapatos de charol, desgastados por el uso diario, golpeaban rítmicamente en el aire. A su lado, Elaine, audaz y directa como siempre, pateaba una piedrecita suelta con la punta deshilachada de su zapatilla, viéndola tintinear contra el pavimento. Todos ya están hablando de sus atuendos. Elaine bajó la voz, casi un susurro, aunque no había necesidad de susurrar. Y cómo sus padres traen sus teléfonos, cámaras, flores y bocadillos, y se interrumpió con un suspiro de frustración. Somos los únicos que estaremos solos. Maris no se inmutó. Su voz al sonar fue tranquila pero firme. Al menos tenemos a mamá aunque no pueda venir. No lo dijo como una queja, sino como un hecho, uno que había practicado aceptar. El puchero de Elaine se profundizó, frunció el ceño y las comisuras de sus labios se curvaron hacia abajo de esa forma que siempre significaba que ocultaba algo más importante que las palabras. La madre de Grayson ni siquiera tiene trabajo y su padre se toma el día libre solo para verlo cantar. Murmuró con amargura y Grayson canta como una rana resfriada. Un silencio compartido, extrañamente pesado para su edad, se instaló entre ellos. Ambos sabían la verdad tras la ausencia de su madre. Elise Gediva, su madre, acababa de descubrir el folleto doblado sobre la presentación del Día de la Familia esa misma mañana. Estaba en la cocina con él en la mano, alisando el papel con el pulgar como si pudiera quitarle la decepción. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de poder leer el segundo párrafo. Habló con la voz entrecortada, disculpándose incluso antes de terminar la frase, explicando que el viernes era el turno más ocupado de la semana en Evening Star Diner y que simplemente no podía arriesgarse a perder su trabajo. No después de faltar un día el mes anterior, cuando Maris contrajo esa tos horrible. Su agotamiento había persistido en el apartamento mucho después de dejar un fantasma que se enroscaba en las esquinas y se aferraba a sus calcetines. Era familiar, demasiado familiar. Al otro lado de la calle, el leve ronroneo del motor de un coche interrumpió los pensamientos de Elaine. Un elegante sedán negro azabache estaba parado junto a la acera, su superficie brillante brillaba con destellos de luz naranja del sol poniente. La puerta del conductor se abrió con precisión silenciosa, y un hombre salió, una figura alta con un traje oscuro e impecablemente confeccionado. Se movía con la urgencia controlada de alguien que llega tarde a algo importante, mirando un fino reloj plateado en su muñeca antes de sacar rápidamente un teléfono de su chaqueta. «Mira a ese hombre», susurró Elaine, dándole un codazo a su hermana. «Parece importante», siguió Maris, con la mirada, los ojos entrecerrándose ligeramente mientras estudiaba al desconocido. «¿Crees que es el padre de alguien?», preguntó, con la voz apagada por la curiosidad, no por el juicio. Elaine negó con la cabeza lentamente, pensativa. No respondió, nunca lo había visto. El hombre caminaba por la acera con pasos firmes y eficientes, con el teléfono pegado a la oreja y la expresión tensa. No miró a su alrededor, no se dio cuenta de que las chicas lo observaban. Todo su lenguaje corporal gritaba que llegaba tarde, perdido o ambas cosas. De repente, Elaine se levantó. El cambio en su cuerpo fue pequeño, pero sus ojos brillaron con algo más, intuición tal vez, o determinación, o ambas. «Vamos a hablar con él», dijo. Maris parpadeó sorprendida. «¿Qué? ¿Por qué? No lo sé». Elaine encogió los hombros, con voz firme a pesar de la vaguedad de su respuesta. «Es solo que tengo un presentimiento». Maris parecía realmente alarmada ahora. «Mamá nos dijo que no habláramos con desconocidos», dijo, mirando ansiosamente a los profesores dispersos al otro extremo del patio. Elaine no discutió. «No exactamente. No vamos a hablar con él de verdad. Solo vamos a ver si se ha perdido». Tomó la mano de Maris. «No es como si estuviéramos caminando entre el tráfico». Antes de que Maris pudiera protestar, Elaine ya la estaba tirando hacia la puerta con pasos seguros.
Maris la siguió con pasos más cortos, girando la cabeza constantemente para asegurarse de que nadie las estuviera mirando. Las dos se deslizaron por la puerta abierta, una audaz, la otra cautelosa, dirigiéndose hacia el hombre del traje sin saber cuánto cambiaría ese momento sus vidas. Al pasar la puerta de hierro oxidado de la escuela, las gemelas se detuvieron al borde de la acera. El ritmo de la ciudad zumbaba a su alrededor, bocinazos, el parloteo de los padres recogiendo a sus hijos, el lejano silbido de un autobús frenando. Al otro lado de la calle, el hombre del traje a medida seguía al teléfono, caminando con precisión. Esperemos a que cuelgue, susurró el agediva en voz baja y conspirativa, como si estuvieran a punto de lanzar una operación encubierta. Sus ojos no se apartaban del hombre que lo observaba como un detective en una película de espías. Al otro lado de la calle, Landon Shanley tenía una tarde que solo podía describirse como irritante. Un fallo de su GPS lo había enviado al lugar equivocado, algo que para un hombre que se enorgullecía de su puntualidad y control era más que frustrante. Caminaba de un lado a otro con urgencia, intentando encontrar una solución. Dígale al señor, Callahan, estaré allí en 20 minutos, 30 como máximo, dijo con voz áspera al teléfono antes de colgar. Su voz tenía el filo de un hombre acostumbrado a ser obedecido, pero hoy nada parecía obedecerle, ni el tiempo, ni el tráfico y mucho menos su aplicación de navegación. Al guardar el teléfono en el bolsillo, levantó la vista por casualidad y vio a dos chicas jóvenes al otro lado de la calle, inmóviles, observándolo con franca curiosidad. Vestían uniformes escolares iguales. Blusas blancas metidas con cuidado en faldas plisadas azul marino, el cabello castaño claro recogido en coletas. Podrían haber sido la portada de un folleto escolar, pero sus expresiones contaban una historia más profunda. Una parecía cautelosa pero tranquila. La otra, de mirada penetrante e inquieta, parecía lista para actuar. Les dedicó una pequeña sonrisa cortés, apenas levantó una comisura de los labios y saludó con la mano brevemente, casi involuntariamente, antes de volver a su teléfono, intentando descifrar una vez más las instrucciones correctas. Pero para su sorpresa, las chicas no se quedaron quietas. Cruzaron la calle, con sus zapatos resonando ligeramente contra el cemento. Al llegar a la acera cerca de él, la roca que eran las dos dio un paso adelante. «Hola», dijo Elaine con voz clara y sorprendentemente madura para su edad. «¿Se han perdido?» Landon parpadeó un momento, desconcertado por la franqueza. «Un poco», admitió. «Busco una dirección de negocios. Mi GPS me dio la incorrecta». Elaine asintió como si tuviera sentido. «Pensé que parecías importante». «¿Llevas traje?» Soltó una risita silenciosa, un sonido que lo sorprendió incluso a él. «Y eres muy observadora. ¿Cómo te llamas?» «Soy Elaine», dijo con orgullo y luego señaló a su hermana. «Ella es Maris, somos gemelas». «Supongo que», dijo Landon sonriendo mientras guardaba el teléfono por completo en el bolsillo de la chaqueta. Había algo magnético en estas chicas. La forma en que las palabras de Elaine tenían un peso mucho mayor que su edad. La forma en que Maris se mantenía un poco apartada, dejando que su hermana la guiara, pero sin perderla de vista en ningún momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elaine, mirándolo directamente a los ojos con una sinceridad inquebrantable. Dudó un momento, como si se debatiera brevemente si debía revelar su verdadero nombre, pero la pregunta, como todo lo relacionado con estas chicas, parecía demasiado seria como para esquivarla. «Landon», dijo. «Landon Shanley». «Qué buen nombre», dijo Maris en voz baja, rompiendo por fin el silencio. Su voz era suave, musical y con un toque de cautelosa amabilidad. «Gracias», respondió Landon. «Pero ustedes dos saben que probablemente no deberían hablar con desconocidos». Elaine se encogió de hombros sin inmutarse. «No pareces peligroso y estamos justo enfrente de nuestra escuela. No es que te hayamos seguido a un callejón». Landon miró a su alrededor y vio a algunos adultos cerca, prestando atención a la interacción de forma casual pero perspicaz. Retrocedió medio paso, lo justo para mantener una distancia respetuosa. No quería asustar a nadie ni a estas chicas. «Tenemos una presentación escolar el viernes», continuó Elaine, cambiando bruscamente de tema como suelen hacer los niños. «Vamos a cantar y mostrar dibujos de nuestra familia». «Eso suena muy importante», dijo Landon, participando a pesar suyo. «Nuestra mamá no puede venir», ofreció Maris, bajando ligeramente la mirada. «Trabaja mucho, 2 trabajos. Trabaja en el turno de la mañana y en el de la noche», añadió Elaine, «todo para mantener las luces encendidas». Landon sintió un destello en el pecho. Una opresión tal vez, un dolor, lo reconoció pero rara vez lo reconoció. «Lo siento», dijo en voz baja con sinceridad. «Todos los demás traerán a sus padres», dijo Elaine, con la voz entrecortada por un segundo. «Seremos los únicos que estaremos solos en ese escenario». La maestra dijo: «Alguien de nuestra familia tiene que estar allí», explicó Maris con su voz, un hilo apenas audible. «Pero no hay nadie más, solo estamos nosotros y nuestra mamá, Elise. Es peor cuando empiezan los aplausos», añadió en voz baja.
Miras a tu alrededor y nadie te aplaude. Landon no supo qué decir. Sentía profundamente lo natural que sonaba, lo acostumbrados que estaban a ser la excepción. Intentó encontrar algo tranquilizador, algo real. ¿Cantas bien?, preguntó en cambio, redirigiéndola con suavidad. La profesora dice que sí, dijo Maris con un atisbo de esperanza. Practicábamos todas las noches. Soy la mejor de la clase, declaró Elaine sin dudarlo, pero nadie lo verá. Estoy segura de que a ambos les irá de maravilla, dijo Landon, volviendo a mirar brevemente su reloj, pero no se movió, no podía. Estas chicas lo habían cautivado en silencio. ¿Tienen hijos?, preguntó Elaine sin rodeos, entrecerrándolo los ojos como si leyera la respuesta antes de que la dijera. Landon negó con la cabeza. No, no estoy casada, ¿por qué no?, continuó ignorando la mirada penetrante. Mary se dirigió a toda velocidad. Mary siseó con la cara roja como la sangre. ¡Qué grosería!, rió Landon. No pasa nada. Supongo que aún no he conocido a la persona adecuada. Nuestra madre tampoco, dijo Maris con suavidad. Dice que somos solo nosotros tres contra todo. Parece que lo estás haciendo bien, respondió Landon, con una calidez en la voz que lo sorprendió incluso a él. Hubo una pausa. Entonces Elaine miró a Maris como si pidiera permiso en silencio. Maris asintió levemente. Podría ser nuestro padre, dijo Elaine. Las palabras fueron atrevidas. Ridículo, hermoso. Solo por el viernes, añadió Maris rápidamente. Solo para sentarnos entre el público, solo para aplaudirnos. Landon los miró atónito. Vaya petición, no tienen que hacer nada, dijo Elaine. Ni siquiera tienen que hablar, solo quédense ahí sentados, finjan. Nadie lo sabrá, susurró Maris. Pensarán que teníamos a alguien. Landon abrió la boca, pero no pudo responder. Una parte de él quería decir que sí impulsivamente, emocionalmente. Pero otra parte, la parte práctica y cautelosa, gritaba que esto era absurdo. No estoy seguro de que sea apropiado, dijo finalmente, con un fuerte arrepentimiento en la voz. Apenas nos conocemos. No se lo diríamos a nadie. Elaine insistió. Solo queremos que alguien nos vea. Maris tiró de la mano de su hermana. Está bien, lo entendemos. No es una tontería, dijo Landon apresurándose a alcanzar su retirada. Es solo que es complicado. Todo lo es, respondió Elaine con la voz baja por primera vez, especialmente cuando no tienes a nadie. Tenemos que irnos, dijo Maris en voz baja. El profesor podría estar buscándonos. Por supuesto, asintió Landon. Buena suerte con tu presentación, lo digo en serio. Se despidieron cortésmente y se dieron la vuelta. Después de unos pasos, Elaine se detuvo y se giró hacia él. Está en Academia Preparatoria Northwood, gritó, viernes 10:00 am, por si cambias de opinión. Entonces desaparecieron por la puerta. Landon se quedó inmóvil durante varios segundos. Su teléfono sonó. Henna, su asistente, respondió automáticamente. ¿Dónde estás?, preguntó su voz entre preocupada y apresurada. Ya voy, dijo él subiéndose a su coche. Al incorporarse al tráfico, la imagen de las dos chicas persistía en su mente. Se le pegaba con más fuerza de la que esperaba. Su petición, tan inocente, tan imposible, lo atormentaba. Academia Preparatoria Northwood, viernes 10:00 am. Lo repitió en su mente, incluso mientras se decía a sí mismo que debía olvidarlo. El viernes por la mañana, el auditorio de la Academia Preparatoria Northwood rebosaba de energía y entusiasmo. Las filas de asientos pulidos estaban llenas de orgullosos padres y tutores, muchos sosteniendo sus teléfonos inteligentes, otros con pequeños ramos o regalos envueltos para sus hijos después del espectáculo. Se respiraba un aire de alegre anticipación, una corriente festiva que latía en cada saludo susurrado y cada paso arrastrado. Entre bastidores llovía un caos controlado. Niños con uniformes iguales se ajustaban los lazos, se enderezaban los chalecos y susurraban nerviosamente sus diálogos. Los profesores daban ánimos de último minuto mientras intentaban que sus alumnos más enérgicos se pusieran en fila. En medio de todo el ajetreo, Elaine y Maris Godiva estaban en un rincón tranquilo, apartadas del grupo principal. Elaine jugueteaba con el dobladillo de su vestido. La audacia que a menudo portaba como una armadura ahora se había atenuado ligeramente. Maris, siempre cuidadosa, ajustó con cuidado el lazo en la espalda de su hermana y luego se alisó las mangas, moviendo las manos con precisión. ¿Crees que vendrá?, preguntó Maris en voz baja pero esperanzada, apenas audible por encima del ruido del backstage. Elaine se encogió de hombros levemente, intentando parecer despreocupada. Claro que no, nunca dijo que lo haría, pero tampoco dijo que no. Maris contrarrestó un destello de optimismo que iluminó su rostro. Elaine hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. Es un hombre importante, dijo, intentando finalmente parecer más segura de lo que sentía. Probablemente tenga reuniones importantes o comidas de negocios, cosas más importantes que fingir ser padre de dos chicas que conoció en la acera. Maris bajó la mirada. Era una idea tonta. Repitió Elaine, pero su voz se quebró levemente.
A pesar de sus palabras, sus ojos se dirigieron al auditorio, buscando. Alineación de la clase de kinder, por favor, llamó la señorita Langford, sujetapapeles en mano. Están listos. Recuerden sonreír y hablar con claridad. Los gemelos ocuparon sus lugares, cada uno agarrando un dibujo cuidadosamente coloreado de su familia. El grueso telón de terciopelo comenzó a levantarse con un teatral. Un crujido revelando las brillantes luces del escenario y el mar de rostros al fondo. Elaine y Maris observaron al público instintivamente, aunque ninguna esperaba ver nada diferente. Docenas de familias orgullosas y aplaudiendo, ninguna de ellas suya. Y entonces, justo al otro lado de la zona principal de asientos, apoyado casualmente contra la pared del fondo, en las sombras lo vieron. Landon Shanley, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y una camisa impecable, estaba de pie con los brazos ligeramente cruzados. Su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban fijos en ellos. Cuando sus miradas se cruzaron, él les ofreció un sutil saludo, más una señal silenciosa que un saludo, como diciendo, «Te veo, estoy aquí». Elaine se quedó sin aliento. Maris le agarró la mano sin pensar y se la apretaron con fuerza. Llegó, Maris susurró con incredulidad y el asombro se apoderó de su voz. Sabía que lo haría, respondió Elaine, aunque sus ojos brillaban con una emoción que no podía ocultar. Le llegó su turno. Juntas subieron al centro del escenario, con los pies perfectamente alineados y la voz firme a pesar de sus corazones palpitantes. «Este es un dibujo de nuestra familia», dijo Elaine, levantando el papel. «Somos mi hermana Maris, mi madre Elise G. Diva y yo. Nuestra madre trabaja mucho», continuó Maris con voz clara, «y no pudo estar aquí hoy, pero sabemos que nos quiere mucho». Hubo un breve silencio y luego comenzó la música. Las chicas cantaron en dulce armonía, una melodía sencilla y sentida sobre lo que significa ser una familia. Sus voces eran fuertes, llenas de emoción y algo más de valentía. Durante toda la actuación, sus miradas se dirigieron constantemente hacia el fondo del auditorio, donde Landon observaba atentamente. Su expresión había suavizado su habitual postura profesional, ahora reemplazada por una más cálida, más personal. Cuando terminó la canción, el público estalló en aplausos. Landon aplaudió más fuerte que nadie, y solo por un instante lo vieron con los ojos brillantes. Después, mientras los niños salían del escenario corriendo hacia los brazos que los esperaban, Elaine y Maris caminaron lentamente hacia el fondo, donde Landon permanecía apartado, respetuoso. En cuanto lo alcanzaron, Elaine sonrió radiante. «¿De verdad que vinieron?», dijo con asombro y gratitud en su voz. «Estuvieron increíbles», respondió Landon, sintiendo cada palabra. «Los dos, de verdad». «Gracias», dijo Maris en voz más baja pero sincera. «Nadie nunca lo ha hecho», dejó la frase en suspenso, aunque el resto de la frase parecía implícito, pero comprendía profundamente. Landon sonrió y algo en él despertó una calidez inesperada pero inquebrantable. «Me invitaste», dijo con dulzura. «No podía pasar desapercibido». «Los otros niños creían que eras nuestro verdadero padre», añadió Elaine con orgullo. «No les dijimos que no lo eras», rió suavemente con el corazón en un puño. «Ese es nuestro secreto entonces». Todos sonrieron. Por un momento se quedaron allí solos los tres, un trío improbable en un mar de familias tradicionales. Y sin embargo, de alguna manera, ya no se sentían como forasteros. «Estuvieron geniales», repitió casi con torpeza, como si no supiera cómo expresar lo que sentía. «Gracias por ser nuestro papá hoy», dijo Elaine con palabras tan naturales como respirar. Asintió incapaz de confiar en su voz. «Tenemos que irnos», dijo Maris. «La señorita Langford nos llama». Por supuesto, se hizo a un lado para que pudieran regresar a su clase. Fue realmente maravilloso conocerlos a ambos. Se despidieron con la mano, caminando de la mano hacia el aula. Landon los vio irse. El dolor en su pecho ahora era algo diferente, algo más profundo. Por razones que no comprendía del todo, no podía irse. En cambio, se quedó cerca de la entrada, observando a otras familias abrazar a sus hijos, saltando al ritmo de las risas de los padres que resonaban por los pasillos. Pasó una hora. Landon había cancelado el resto de sus reuniones. Por una vez, el trabajo podía esperar. Cuando se abrieron las puertas del aula, vio a Elaine y Maris al instante, todavía radiantes por la actuación, charlando animadamente. Se detuvieron al verlo con los ojos muy abiertos, sorprendidas. «¿Sigues aquí?», exclamó Elaine corriendo hacia él. «Pensábamos que te habías ido», añadió Maris con una sonrisa más contenida, pero no menos sincera. «Quería despedirme como es debido», dijo. Estuvieron increíbles. La maestra les preguntó de dónde venían. Elaine respondió con complicidad. «Le dijimos que era una sorpresa». Landon se rió entre dientes, muy inteligente. Pasó un instante. Entonces llegó la pregunta. «¿Han almorzado?», preguntó. «Pensé que tal vez podríamos celebrarlo. Solo los tres». Maris parpadeó. «En un restaurante si quieren».
Normalmente vamos a casa y nos hacemos un sándwich, dijo Elaine con naturalidad. Mamá no llega hasta las 3, eso fue todo. Landon no soportaba la imagen de ellos comiendo solos en un apartamento tranquilo. Conozco un sitio cerca, tienen batidos, los mejores de la ciudad, batidos. Elaine se iluminó como un fuego artificial. ¿De verdad podemos? Maris dudó. Mamá dice que no vayamos a sitios con desconocidos. Landon asintió solemnemente. Tiene toda la razón, pero quizá no lo estemos. Si no somos más desconocidos, estaremos en público, nada de secretos. Maris lo observó, luego asintió lentamente. Bueno, solo por esta vez. Elaine sonrió. Me muero de hambre. Landon les ofreció la mano a cada uno. Aceptaron sin dudarlo. Caminaron juntos hacia el coche. Algo nuevo y tranquilo florecía entre ellos. Algo parecido a la confianza o al principio de ella. Después de pedir hamburguesas, papas fritas crujientes y batidos de chocolate grandes para las chicas, y un sándwich de pollo a la parrilla con té helado para Landon Shanley, el improbable trío se puso a tono. El aire vibraba con el tintineo de los cubiertos, las risas suaves de las mesas cercanas y el tintineo de los platos en la cocina abierta. Una brisa agitaba las sombrillas del patio, creando una suave banda sonora mientras se acomodaban, así que Landon empezó a intentar sonar despreocupado. Siempre caminan solos a casa desde la escuela. Maris Diva asintió mientras despegaba delicadamente el papel de su hamburguesa. Casi todos los días, sí. Nuestra madre, Elise, trabaja en una tienda por la mañana, luego en el restaurante por la noche. Solo tiene libre los domingos, pero a veces ni siquiera los domingos. Hace turnos extras si alguien llama diciendo que está enfermo, añadió Elaine removiendo su batido con la pajita. Su tono era directo, pero con una tensión que no encajaba en la voz de una niña. Debe ser duro, dijo Landon en voz baja, luchando contra la incomodidad que le apretaba el pecho. Nos las arreglamos, respondió Maris con sorprendente madurez. Sé calentar comida en el microondas, nos cepillamos los dientes y nos duchamos sin ayuda. Incluso preparamos nuestra propia comida. Yo ayudo a Maris con matemáticas y ella me ayuda con la lectura, añadió Elaine con voz orgullosa e imperturbable. Somos como un equipo. Landon no respondió de inmediato. Se le hizo un nudo en la garganta al escuchar sus voces, alegres pero agobiadas. Estas chicas habían aprendido a ser independientes no por elección, sino por necesidad. Mamá dice que todo será más fácil cuando termine la universidad. Maris dijo que toma clases en línea y estudia por la noche después de que nos acostamos. Tu madre suena increíble, dijo Landon con sinceridad. Trabajar en 2 empleos, criándolas a las 2 y estudiando, no es poca cosa. Es la mejor madre del mundo, declaró Elaine con fiereza, pero dudó mientras hurgaba en una patata frita. A veces también desearíamos tener un papá. Maris le lanzó una mirada entre advertencia y vergüenza, pero Elaine se encogió de hombros sin disculparse. Es cierto, todos en la escuela tienen un papá, incluso Grayson dijo con desdén, y es un fanfarrón. Landon sonrió con dulzura, aunque el dolor en su interior se agudizó. ¿Nunca has conocido a tu padre?, preguntó con cuidado, sin saber si se estaba pasando de la raya. Los gemelos negaron con la cabeza al mismo tiempo. Mamá dijo que se fue antes de que naciéramos, dijo Maris en voz baja. No habla mucho de él, pero tenemos fotos, susurró Elaine con aire de complicidad. Las guarda en una caja debajo de su cama. Elaine. Maris jadeó. Se supone que no debemos revisar las cosas de mamá. No estaba husmeando. Estaba buscando mi calcetín. No es mi culpa que la caja estuviera ahí abajo. Landon rió entre dientes, observando la facilidad con la que se revelaban sus personalidades. Maris, pensativa y cautelosa, Elaine, audaz e infinitamente curiosa. Queriendo aligerar el ambiente, cambió de tema. ¿Tienen muchos amigos en la escuela? Tenemos algunos, dijo Mari, pero la mayoría del tiempo pasamos juntos. La mayoría de los niños no nos entienden. Piensan que somos raros porque nos gustan las cosas tranquilas, añadió Elaine, y porque no vamos a fiestas de cumpleaños ni llevamos pastelitos. No sé lo que es volver sola a casa, dijo Maris. O hacer la tarea mientras tu mamá trabaja hasta tarde. Mientras comían, Landon escuchó atentamente. Les preguntó sobre sus libros favoritos, sus profesores y sus sueños. Le hablaron de la señorita Langford, que siempre se perfumaba demasiado, y de aquella vez que Maris ganó un concurso de lectura de la clase y consiguió un cupón para pizza gratis. Entonces Elaine se recostó y preguntó, ¿siempre fuiste rica? Elaine. Maris susurró, ¡qué grosero! Landon rió con sinceridad, no pasa nada, y no siempre fui rica, ni de cerca, se acercaron las chicas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Maris. Landon bajó la mirada un segundo y puso en orden sus pensamientos. Bueno, cuando yo tenía tu edad, mi mamá también tenía 2 trabajos.
No teníamos mucho, no teníamos coche, apenas pagábamos el alquiler, usaba ropa usada y a veces me acostaba sin cenar. ¿En serio?, preguntó Elaine atónita, pero tu coche está reluciente. Eso vino después, sonrió, vivimos mucho tiempo en un apartamento de una habitación. Y sí, yo también pasaba mucho tiempo sola en casa. ¿Y tu padre?, preguntó Elaine en voz baja. La sonrisa de Landon se desvaneció. Estaba allí, pero no de forma significativa. Bebía demasiado, no ayudaba mucho, no era fácil, escucharon completamente inmóviles. ¿Pero cómo te hiciste rico?, preguntó Elaine por fin. Landon volvió a reírse entre dientes. Trabajo duro, estudié, conseguí una beca, luego trabajé más. Empecé un pequeño negocio, fracasé un par de veces y luego encontré algo que funcionó. Así que mamá tiene razón, dijo Elaine, dándole un codazo a Maris. Si estudiamos mucho, también podemos hacernos ricos. Landon asintió. Sí, pero recuerda, el éxito no se trata solo de dinero. Se trata de hacer algo significativo, algo de lo que estés orgullosa. Las chicas asintieron solemnemente. Cuando retiraron los platos y terminaron los últimos batidos, Landon miró su reloj. Se sobresaltó al darse cuenta de que habían pasado 2 horas. Debería llevarte a casa, dijo a regañadientes. Los gemelos asintieron, dejando atrás su anterior entusiasmo, y se convirtieron en una silenciosa gratitud. Ese fue el mejor almuerzo de mi vida, dijo Elaine con seriedad. El mío también, respondió Landon sorprendido al darse cuenta de que hablaba en serio. Caminaron juntos de vuelta a su coche y al abrir las puertas se detuvo. ¿Te importa si te llevo a casa? Es más seguro. Los gemelos se miraron. Entonces Maris asintió lentamente. Subiendo por la 302 Residencias Willow Creek, calle Maple, dijo Elaine como si lo hubiera ensayado. El viaje fue corto. El barrio cambió notablemente a medida que se acercaban a edificios, calles más pequeñas y estrechas. Residencias Willow Creek era un modesto edificio de 4 pisos sin ascensor. Landon aparcó y los acompañó por las escaleras de hormigón. Somos nosotros, dijo Maris, deteniéndose en el 3er piso. Sacó una llave de debajo de la camisa y abrió la puerta. ¿Quieren pasar?, preguntó Elaine. Solo un momento, podemos enseñarles nuestros dibujos. Landon dudó. Entrar en el apartamento de 2 niños sin sus padres era un terreno ambiguo, pero dejarlos solos era aún peor. Solo un momento, asintió. El apartamento era pequeño pero cálido. Una cocina y sala de estar combinadas, 2 puertas que daban a los dormitorios, una pared llena de libros, plantas en macetas que disfrutaban de la luz de la tarde. Los dibujos estaban pegados con cinta adhesiva al refrigerador, descoloridos pero exhibidos con orgullo. Mamá construyó esa estantería, señaló Maris, con restos que encontró. Y regamos las plantas todos los días, dijo Elaine, señalando el jardín del alféizar de la ventana. Landon estaba a punto de responder cuando oyeron el tintineo de unas llaves en la puerta. Esa es mamá. Maris susurró sobresaltada. Llega temprano. La puerta se abrió y Elise G. Diva entró con la bolsa del supermercado en la mano. Parecía cansada, pero sus ojos se iluminaron al ver a sus hijas hasta que se posaron en Landon. Se quedó paralizada. La bolsa se le resbaló de las manos, las manzanas resonaron y rodaron por el suelo. Chicas, dijo lentamente. ¿Quiénes son? Pero su voz se quebró porque, al encontrarse con la mirada de Landon, palideció. Lo conocía y no era un desconocido. Mamá, este es Landon, exclamó Ella Diva emocionada, aparentemente ajena a la repentina tensión que se había apoderado de la sala. Vino a nuestra presentación hoy y luego nos llevó a almorzar. Comimos hamburguesas y batidos, añadió Maris G. Diva con los ojos brillantes. Elise G. Diva se quedó paralizada, con la bolsa de la compra olvidada a sus pies, las manzanas rodando por el suelo de madera, el rostro pálido y visiblemente sorprendido, reflejando una compleja mezcla de reconocimiento, incredulidad e inquietud mientras observaba al hombre de pie en su sala. Un placer conocerte, dijo Landon Shanley, extendiendo instintivamente la mano aunque percibía algo más profundo, más cargado, flotando en el aire. Las chicas me invitaron a pasar, espero que no te importe. Miró a Elise con más atención. Me resultas familiar, ¿nos conocemos? Elise tragó saliva, forzando una sonrisa frágil mientras se arrodillaba rápidamente para recoger las manzanas. Debes estar confundiéndome con otra persona, respondió sin mirarlo a los ojos. Su voz tembló ligeramente, traicionando la calma que se esforzaba por proyectar, pero Landon lo notó. Había algo inconfundible en su reacción. Sabía que la había visto antes. Mamá, Landon también creció sin dinero, igual que nosotras, intervino Elaine, y ahora es rico y tiene un coche increíble. Elaine Maris Elise interrumpió con voz más tensa. ¿Por qué no te cambias de ropa? Necesito un momento para hablar a solas con el señor Shanley. Las chicas parecieron confundidas por un momento, pero percibieron la seriedad de su madre. Sin discutir, se dirigieron a su habitación, lanzando una última mirada a Landon antes de cerrar la puerta. El silencio se apoderó de los 2 adultos. Elise evitó su mirada con una postura rígida.
Landon la observó con atención, sus cansados pero llamativos ojos verdes iguales a los de las gemelas y las suaves líneas de un rostro familiar que no lograba ubicar en su memoria. «Te juro que te conozco», dijo Landon en voz baja, acercándose. «Hay algo, un recuerdo que no logro aferrar, pero está ahí». Elise respiró hondo como si reuniera toda la determinación que le quedaba. Su voz se tranquilizó. «Tiene que irse, señor Shanley, y por favor no vuelva. Las chicas no necesitan más confusión ni decepción». «Confusión, decepción», repitió Landon sorprendido. «Fui a su presentación porque me invitaron. No tenía ni idea de que lo harías». «¿Por qué lo harías?», espetó Elise, cruzándose de brazos. «¿Por qué un hombre como tú se pasaría el día fingiendo ser papá con dos niñas que ni siquiera conoce?». La pregunta le sonó dura. Landon no tenía una respuesta ensayada, solo una cruda y honesta. «Porque me lo pidieron», dijo simplemente. «Y porque cuando las miré a los ojos vi algo que no había sentido en años, como si tal vez pudiera importar, aunque fuera por un instante». Por un instante la expresión de Elisa se suavizó, pero luego se endureció de nuevo. La puerta ya se había abierto entreabierta tras ella. «Gracias por lo que hiciste», dijo con voz contenida, «pero es mejor que termine aquí». Landon se quedó un momento más desgarrado por una extraña sensación de apego. «Son niñas increíbles», dijo en voz baja. «Has hecho un trabajo increíble». Ella no respondió, solo asintió. Al cruzar la puerta algo se removió en su interior, algo sin resolver. Pasaron 3 días. Landon Shanley no podía sacárselos de la cabeza. Elaine y Maris con sus ojos abiertos y su inesperada sabiduría. Elise con su mirada atormentada. Las emociones de esa tarde se habían agitado, pero se negaban a calmarse. Sentado en su oficina, contemplando el horizonte, Landon ignoró los informes apilados sobre su escritorio. El señor Shanley, Henna, su asistente, asomó la cabeza por la puerta. «El director financiero espera su turno a las 2:00. Landon se giró. «Cancelarlo y despejar el resto de mi día». Henna parpadeó. «Todo bien, solo necesito ocuparme de algo personal», dijo mientras buscaba su abrigo. Una hora después, Landon estaba dentro de una tienda departamental en la sección infantil. Se movía con determinación seleccionando uniformes, zapatillas, mochilas, estuches de acuarela, artículos que significaban algo para 2 niñas pequeñas que no deberían tener que prescindir de ellos. Al pagar, la cajera preguntó: «¿Gemelas?». Landon sonrió. Sí. Condujo hasta las residencias Willow Creek. Cada paso que subía por las escaleras era como una pregunta. «Es demasiado, es bienvenido, abrirá siquiera la puerta», pero entonces pensó en el comentario de Maris sobre guardar los lápices de colores y las zapatillas gastadas de Elaine y siguió caminando. Cuando la puerta se abrió, las chicas gritaron su nombre. Elaine lo abrazó sin dudarlo mientras Maris sonreía de oreja a oreja. «Volviste, te traje algunas cosas», dijo Landon mientras revisaban las bolsas. Su alegría era electrizante. Uniforme nuevo, cuadernos de dibujo, acuarelas de verdad y luego las zapatillas. Maris sujetó la suya con delicadeza. «Me dolía el pie», susurró, «pero mamá no tenía dinero». «¿Cómo lo supiste?». «Solo lo supuse», dijo Landon con la voz tensa. La puerta del baño se abrió. Elise salió con el pelo mojado pegado a los hombros y se quedó paralizada. Observó la escena, las bolsas, los regalos, la alegría de su hija y luego a Landon. «¿Qué pasa, mamá? Mira lo que trajo». El rostro de Elise cambió en un instante. «Chicas, vayan a sus habitaciones». Obedecieron, esta vez con pasos más lentos, mirando hacia atrás. Cuando la puerta se cerró, Elise se volvió hacia él. «¿Qué hacen?». «Les dije que se alejaran. Solo quería ayudar. Esto parece caridad». «No quiero eso». «No es caridad», dijo Landon. «Es gratitud, es respeto. Es algo que aún no puedo explicar, pero es real». Elise lo miró fijamente. No vio arrogancia ni compasión, solo sinceridad. Sus hombros se hundieron. Se sentó en el sofá y por primera vez desde que la conoció no le pidió que se fuera. «No lo entiendes», dijo Elise, su voz ahora casi un susurro, cargada de una profunda resignación y cansancio. «No se trata solo de los regalos, se trata de las expectativas. Ya se han encariñado contigo, y cuando te canses de esto y desaparezcas, ¿quién se lo va a explicar?». La pregunta golpeó a Landon Shanley como un puñetazo en el estómago. Nunca lo había considerado. ¿Qué pasaría después? Había actuado por impulso, movido por una conexión que no podía explicar. «No voy a desaparecer», respondió, sorprendido por su propia seguridad, por la convicción inquebrantable en su voz. «A menos que de verdad quieras que me vaya», suspiró Elise profundamente, pasándose las manos por el rostro cansado. Por un instante pareció mucho mayor de sus probables 30 años. «Mira», dijo finalmente, «agradezco el gesto, de verdad, pero tienes que entender que somos de mundos diferentes. Tienes una vida ajetreada, empresas que dirigir. Las chicas son solo 2 niñas normales». «Para mí no», respondió Landon, sorprendiéndose de nuevo con la firmeza de su voz. «No puedo explicarlo, pero desde que las conocí algo ha cambiado. Siento que necesito estar aquí».
Elise lo miró largo rato, con una clara lucha interna visible en sus ojos. Las zapatillas eran realmente necesarias, admitió finalmente, en voz baja y un poco avergonzada. Estaba ahorrando, pero el refrigerador se rompió el mes pasado. Y no tienes que dar explicaciones, interrumpió Landon con suavidad. Crecí en una casa donde cada centavo se contaba con cuidado. Sé cómo es. Algo en el rostro de Alisa cambió al oír esa curiosidad, quizás incluso sorpresa. También les dijiste eso a las chicas, comentó ella, tú no creciste con dinero. Landon asintió. Es cierto. Lo que tengo hoy lo construí desde cero, y entiendo tu orgullo, Elise. Mi madre era como tú, prefería trabajar hasta el agotamiento antes que aceptar ayuda. Una pequeña sonrisa, la primera genuina que le había dedicado. Él apareció brevemente en los labios de Elisa. Gracias, dijo finalmente, con una voz casi susurrante. Por los regalos, las niñas los necesitaban de verdad. Landon sintió un profundo alivio. ¿Puedo llamarlas de nuevo? Creo que estaban en medio de un gran descubrimiento cuando apareciste. Elise dudó, luego asintió. Señorita Elaine, puede volver, gritó. Las niñas reaparecieron al instante como si hubieran estado esperando con las orejas pegadas a la puerta, lo que probablemente era el caso. ¿Podemos quedarnos con todo?, preguntó la madre Elaine con esperanza. Elise miró los rostros expectantes de su hija y luego a Landon. Sí, respondió en voz baja. ¿Y qué le decimos al señor Shanley? Gracias, exclamaron las gemelas al unísono, corriendo a abrazar a Landon, quien se sorprendió por la intensidad de la sensación que lo invadió al sentir sus pequeños brazos a su alrededor. ¿Qué tal si se prueban los uniformes?, sugirió, demasiado emocionado para decir nada más. Las chicas no necesitaron más ánimo. Corrieron a su habitación con los paquetes, dejando a Landon y Elise solos de nuevo. «¿Les gustas?», comentó Elise observándolo atentamente. «Y a mí me gustan», respondió Landon, simplemente con la mirada fija en ella. «Sé que parece extraño». «Apenas nos conocemos, pero lo entiendo», lo interrumpió Elise, sorprendiéndolo de nuevo. «Tienen ese efecto en la gente, siempre lo han hecho». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos excitados que provenían de la habitación de la chica. «Si alguna vez necesitas algo», dijo Landon finalmente, con voz suave pero decidida, «quiero que sepas que puedes contar conmigo. No solo cosas materiales, cualquier cosa». Elise lo observó durante un largo rato como si intentara resolver un rompecabezas complicado. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con una voz impregnada de una intensidad serena. «¿Por qué te importa tanto?». Era una pregunta para la que Landon no tenía una respuesta clara. ¿Cómo podía explicar una conexión que él mismo no entendía del todo? «No lo sé», respondió con sinceridad. «Solo sé que es importante para mí estar aquí para todos ustedes». Los gemelos reaparecieron entonces, con los uniformes nuevos girando para mostrar lo bien que se veían. Landon notó que la tela de calidad les quedaba perfecta, reemplazando la ropa desgastada y demasiado pequeña que habían usado antes. «Es perfecto», exclamó Elaine, admirándose en la pequeña superficie reflectante de la pantalla del televisor. «Y tan cómodo», añadió Maris. Le entregó la suave tela. Landon sonrió, sintiendo una satisfacción que rara vez experimentaba en su vida profesional, incluso después de cerrar los tratos más rentables. En las semanas siguientes se estableció una rutina inesperada. Landon comenzó a visitar el pequeño apartamento 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo algo, a veces solo helado o un libro nuevo. Otras veces notaba que faltaban artículos más necesarios. Elise inicialmente mantuvo una distancia cautelosa, siempre educada pero reservada. Sin embargo, poco a poco las barreras comenzaron a caer. Empezó a aceptar su presencia, quizás dándose cuenta de la genuina alegría que les brindaba a las niñas, una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Un sábado por la tarde, Land y Shanley se sentaron en el suelo de la sala con las gemelas dibujando con las acuarelas que él había traído. Habían extendido periódicos viejos para proteger el suelo y los tres estaban completamente absortos en la actividad. «Mira, Landon, te dibujé», anunció el Ag Diva, mostrando un colorido dibujo donde una figura alta con traje sostenía las manos de dos chicas idénticas. «Es increíble», elogió Landon, genuinamente impresionado por el talento natural de la chica. «Tienes un futuro como artista». «Quiero ser médica», respondió Elaine con prontitud, siempre práctica en sus aspiraciones, «pero dibujaré en mi tiempo libre». «¿Y tú?», preguntó Maris Landon, al notar que la otra gemela estaba concentrada en un dibujo más detallado de una casa grande con un jardín extenso. «Todavía no lo sé», respondió pensativa, «quizás arquitecta. Me gusta dibujar casas». Landon sonrió, observando lo distintas que eran sus aspiraciones a pesar de su apariencia idéntica. Estaba a punto de sugerir que pintaran algo juntos cuando notó un movimiento en la puerta del dormitorio de Elise Godiva. Ella estaba allí de pie observando la escena en silencio.
Había algo en su mirada, una compleja mezcla de emociones, quizás un toque de culpa, pero también, por primera vez, algo que parecía innegablemente esperanza. Sus ojos se encontraron con los de Landon y por un breve instante una profunda y silenciosa comunicación surgió entre ellos. Fue como si finalmente viera algo en él que la tranquilizaba, tal vez el afecto genuino que sentía por las chicas, la ausencia de segundas intenciones, la simple verdad de su presencia. Elise apartó la mirada rápidamente y regresó a su habitación, pero Landon había visto lo suficiente como para comprender que algo había cambiado. Una barrera importante había caído. Más tarde, cuando los gemelos se acostaron, Elise lo acompañó hasta la puerta. Nunca han tenido una figura masculina en su vida, dijo en voz baja. Se están encariñando contigo muy rápido. ¿Eso te preocupa?, observó Landon, no como una pregunta, sino como una afirmación, con una voz tranquila y comprensiva. Elise asintió. Al principio, sí, mucho. Pero ahora dudaba, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. Ahora empiezo a pensar que podría ser bueno para ellos. Me alegra oír eso, respondió Landon, sintiendo un alivio que no sabía que estaba esperando. Son unos niños increíbles, Elise. Has hecho un trabajo increíble criándolos sola. Un ligero rubor tiñó las mejillas de él. Gracias, murmuró. Y gracias por todo lo que has estado haciendo. No solo por lo material, Landon, sino por estar presente. Mientras bajaba las escaleras del edificio, Landon reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes era solo trabajo y más trabajo, reuniones interminables y negocios rentables, pero sin ninguna conexión profunda. Ahora sus días más esperados eran aquellos en los que visitaba el pequeño apartamento de la calle Maple. Lo que había empezado como una inocente petición de ser papá por un día se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Elise cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo y temblorosamente. Caminó en silencio hacia la habitación de las gemelas y se quedó observándolas dormir, con sus caritas idénticas, relajadas y en paz. En los últimos días había notado un sutil cambio en ellas. Estaban más felices, más seguras. Los nuevos uniformes y útiles escolares habían hecho maravillas con su autoestima, pero era más que eso. Era la presencia constante de Landon, el interés genuino que mostraba por sus pequeños logros y sueños. Elise se sentó en el borde de la cama de Maris. Un nudo se le formaba en la garganta. Un dilema que la había atormentado durante años cobraba ahora nuevas dimensiones urgentes. La verdad que ocultaba le pesaba cada vez más en el pecho. Debería decírselo. Susurró para sí misma, acariciando suavemente el cabello de Maris. Tiene derecho a saberlo. El miedo a lo que pudiera pasar la paralizaba, y si se enfurecía porque ella le había ocultado la verdad durante tanto tiempo, y si quería arrebatarle a las niñas, o peor aún, y si después de saberlo perdía el interés y desapareció por completo. Pero también existía otra posibilidad, una que empezaba a parecer cada vez menos improbable. Y si él era realmente diferente de lo que ella temía, y si realmente se preocupaba por las niñas tanto como parecía, Elise se secó una lágrima silenciosa. La decisión más difícil de su vida se acercaba y sabía que no podía posponerla mucho más. El reloj marcaba casi las 9:00 cuando Landon llegó al pequeño apartamento de las gemelas. No era su hora de visita habitual, solía llegar antes para tener tiempo de jugar con las niñas antes de cenar, pero hoy Elise lo había llamado para pedirle que viniera después de que las niñas se durmieran. Había algo en su voz. Atención, una urgencia contenida que lo había preocupado todo el día. Llamó suavemente a la puerta, intentando no hacer demasiado ruido. Elise respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando cerca de la entrada. Sus ojos parecían cansados, con pequeñas ojeras debajo que él nunca había notado. Gracias por venir, dijo en voz baja, haciéndose a un lado para que entrara. Las niñas simplemente se quedaron dormidas. ¿Pasó algo?, preguntó Landon, manteniendo su voz era igual de baja. Parecías preocupada por teléfono. Elise no contestó enseguida. Cerró la puerta con cuidado e hizo un gesto hacia la pequeña cocina. ¿Podemos hablar ahí? No quiero despertarlas. Landon asintió, siguiéndola a la cocina, estrecha pero impecablemente organizada. La mesa redonda que ocupaba el centro del espacio apenas cabían 4 sillas. Elise le indicó que se sentara y tomó la silla frente a él. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de la mesa. ¿Quieres café?, ofreció, claramente postergando lo que tuviera que decir. Estoy bien, gracias, respondió Landon con suavidad. Elise, ¿qué pasa? Me estás preocupando. Respiró hondo como si reuniera las últimas reservas de valor. Sus ojos, tan parecidos a los de sus hijas, se encontraron con los de él por un momento, luego se posaron en sus propias manos, apretadas con fuerza en su regazo. Necesito decirte algo, comenzó, su voz casi un susurro. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Landon sintió una repentina aprensión. En el último
2 meses después de conocer a las gemelas, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Las visitaba con regularidad, las ayudaba con las tareas, las llevaba al parque los fines de semana. Elise se había vuelto más receptiva a su presencia, aunque siempre mantenía cierta reserva. Ahora parecía que finalmente entendería por qué. ¿Tendrá que ver con esa sensación de que ya nos conocíamos?, preguntó, recordando la extraña familiaridad que sintió la primera vez que la vio. Elise asintió levemente, mordiéndose el labio inferior. Nunca se me ha dado bien ocultar cosas, dijo con una sonrisa triste y autocrítica. Y cada vez que miras a las niñas, cada vez que juegas con ellas o las ayudas con algo, la culpa crece. ¿Culpa?, repitió Landon, completamente confundido. Elise, ¿de qué estás hablando? Cerró los ojos un momento como si tomara una decisión definitiva e irrevocable. Cuando los abrió de nuevo, había una tranquila determinación en ellos que no estaba presente antes. Nos conocemos, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. Fui camarera en esa fiesta. Fue solo una noche. No sabía quién eras, Elise. Gediva, continuó su voz, cobrando una frágil fuerza. Después de descubrir que estaba embarazada, no supe cómo encontrarte. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, con una carga casi tangible. Landon Shanley sintió como si el tiempo le hubiera congelado la mente, corriendo, intentando procesar lo que acababa de oír, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba intentando resolver. ¿Qué fiesta?, preguntó automáticamente, todavía en estado de shock. La gran inauguración del Hotel Wellington, respondió Elise, con los ojos fijos en él, una mezcla de dolor y determinación en sus profundidades verdes. Hace casi 7 años, trabajaba como camarera temporal, necesitaba el dinero para la universidad. Estabas allí celebrando algún tipo de negocio. Lentamente, con angustia, el recuerdo comenzó a aflorar. El Hotel Wellington, uno de los primeros grandes proyectos que había financiado. La fiesta de inauguración había sido extravagante, con champán a raudales y la élite de la ciudad presente. Había bebido más de lo habitual esa noche, celebrando el éxito embriagador de la empresa. Llevabas un uniforme negro, murmuró, el recuerdo volviendo ahora vívido y descarnado. El pelo recogido era diferente a los rizos que tienes ahora. Elise asintió con una lágrima que corría silenciosamente por su mejilla. Te encontraste conmigo cerca del baño, continuó. Se me cayó una bandeja de vasos. Te ofreciste apagarla. Dijiste que no se lo dirías a nadie. Empezamos a hablar y terminamos en mi habitación de hotel. Landon completó el recuerdo ahora nítido. Una noche, una sola noche, con una hermosa camarera cuyo nombre apenas recordaba. A la mañana siguiente un encuentro casual que no significó nada, o eso pensó en ese momento. Nunca había hecho algo así antes, dijo Elise, como si necesitara explicar para justificar. Nunca fui el tipo de persona que, pero había algo en ti, una conexión, y yo era joven y tú también. Así que no terminó la frase, pero no le hizo falta. Landon recordó el encanto que había usado, la sensación de poder que sintió esa noche, joven y recién rico, celebrando su primer gran éxito. A la mañana siguiente ya te habías ido, recordó, dejé dinero en la mesita de noche. Elise se estremeció de dolor, no lo cogí, me fui porque tenía otro turno para desayunar. Y cuando volví para hablar contigo, ya te habías marchado. Se hizo un silencio entre ellos, cargado con la devastadora realidad de las implicaciones. Landon miró la puerta cerrada de la habitación de la chica, sintiendo una oleada de emoción tan intensa que lo dejó sin aliento. Las gemelas, empezó, apenas capaz de articular las palabras, con la voz ronca por una comprensión repentina y abrumadora. Son tus hijas, completó Elise, casi desvaneciéndose en un susurro. Sí, Landon sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las gemelas Elaine y Maris Gediva, sus hijas, las pequeñas manos que sostenían las suyas cuando iban al parque, las sonrisas idénticas que lo recibían en la puerta, las preguntas curiosas sobre su trabajo. Todo este tiempo había estado construyendo una relación con sus propias hijas sin saberlo. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó, con la voz cargada de confusión y profunda emoción. Lo intenté, respondió Elise. Las lágrimas fluían ahora libremente. Cuando descubrí quién eras en realidad, no solo un huésped de hotel, sino Landon Shanley, el empresario, pensé en encontrarte. Incluso fui a tu oficina una vez, pero cuando te vi salir con una modelo, creo que subiendo a una limusina. Parecía un mundo tan diferente al mío, explicó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, con la voz teñida por la amargura del recuerdo. ¿Quién era yo? Una camarera embarazada que apenas recordarías. ¿Qué clase de recibimiento me darían? Y si pensabas que iba tras tu dinero o, peor aún, si exigías una prueba de ADN e intentabas quitarme a los bebés.
Landon cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de la situación. Comprendía su miedo. En ese momento probablemente habría reaccionado exactamente como ella temía, con recelo, posiblemente incluso con hostilidad. Así que decidiste criarlos sola, concluyó. La verdad se cernía pesadamente sobre ellos. Elise asintió. Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar. Cuando apareciste en la presentación de la escuela, fue como si el destino se burlara de mí, y cuando las chicas te pidieron que vinieras y me las presentaste, Landon empezó a encajar brutalmente. Entré en pánico. Elise admitió que su voz se quebró por la emoción. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería contártelo todo ese mismo día, pero tenía mucho miedo. Miedo de lo que Landon preguntó con suavidad, de su propia conmoción, dando paso a una creciente empatía por su insostenible situación. De perder a mis hijas, respondió con la voz quebrada. De que usaras tu dinero y poder para quitármelas, o peor aún, de que rechazaras la idea por completo y les rompieras el corazón. Landon guardó silencio, absorbiéndolo todo. Volvió a mirar la puerta del dormitorio, imaginando a las chicas durmiendo ajenas a la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Pero me lo estás contando ahora?», observó, volviendo a mirar a Elise con la mirada inquisitiva. «¿Qué cambió?». Elise respiró hondo, su mirada ahora más firme, encontrando la suya sin pestañear. «Has cambiado. O tal vez ha cambiado la forma en que te veo. Durante los últimos 2 meses has sido diferente de lo que imaginaba. La forma en que tratas a las niñas, cómo respetas nuestros límites, cómo te preocupas de verdad». Dudó, luego continuó su voz resonando con profunda convicción. «Merecen saber quién es su padre, y tú mereces saber que tienes 2 hijas maravillosas». Landon sintió que las piezas finalmente encajaban. La inexplicable conexión que había sentido al conocer a las gemelas, la familiaridad en el rostro de Elisa, lo cómodo que se sentía en ese pequeño apartamento, todo tenía sentido ahora. Era padre, un padre de 2 niñas increíbles que ya habían conquistado su corazón incluso antes de saber que compartían su sangre. La noche había sido larga para Elise G. Diva. Después de que Landon Shanley se fuera, permaneció sentada en la pequeña cocina durante horas repasando la conversación. La expresión de sorpresa en su rostro cuando finalmente comprendió la verdad, no había gritado ni amenazado como había temido durante tantos años. En cambio, él había permanecido en silencio, procesando la información, haciendo preguntas con una calma inesperada. Cuando finalmente se despidieron, Landon pidió un tiempo para asimilarlo todo. «Necesito pensar», que lo dijo con la voz cargada de emoción. «Esto lo cambia todo». Elise aceptó sabiendo que él merecía ese espacio. Acordaron que ella hablaría primero con las niñas, preparándolas para la verdad que, de alguna manera, ya parecían presentir. La mañana siguiente, Elise se sentía agotada, pero extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. La verdad finalmente había salido a la luz después de tantos años de secretismo. Elaine y Maris Jiva se despertaron temprano, como siempre hacían los sábados, con ganas de disfrutar del día. Normalmente, Landon aparecía sobre las 10:00, quizás para llevarlas al parque o al museo infantil. Las niñas ya estaban en la sala dibujando con las acuarelas que él había traído semanas atrás. «Niñas», llamó Elise en voz baja, sentada en el sofá. «¿Podemos hablar un rato?». Las gemelas levantaron la vista de sus dibujos, curiosas por el tono serio de su madre. «¿Pasa algo?», preguntó Maris de inmediato, siempre la más perceptiva con los cambios de humor de los adultos. «No, cariño», respondió Elise intentando sonreír, con el corazón latiendo rápido, nerviosa, pero sabía que tenía que hacerlo. «En realidad es algo importante. Puedes venir a sentarte conmigo». Las niñas intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que siempre tenían, y se levantaron, dejando sus dibujos en el suelo. Se sentaron a cada lado de Elise en el pequeño sofá. Elise rodeó los hombros de su hija con los brazos, acercándolas más. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por tu papá?», empezó a mantener la voz tranquila y firme. Las gemelas asintieron a la vez, repentinamente atentas. «Y dije que se había ido antes de que nacieras y que no sabía cómo encontrarlo». «Sí», respondió Maris. «Dijiste que no sabía de nosotras». Elise respiró hondo. «Es cierto, nunca pude decirle que existías, pero sucedió algo increíble». Lo que Elaine preguntó, con sus grandes ojos fijos en el rostro de su madre, la impaciencia burbujeando bajo su curiosidad. Elise acarició el cabello idéntico de su hija, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «A veces la vida nos sorprende de maneras que no podemos imaginar. A veces, personas con las que hemos perdido el contacto reaparecen cuando menos lo esperamos». Mamá Elaine interrumpió a Everdirect. «¿Qué intentas decir?». Elise sonrió a pesar de su nerviosismo. Elaine siempre iba directo al grano. «Landon es tu papá», dijo finalmente, con voz suave pero clara, las palabras flotando en el aire silencioso. Hubo un momento de silencio absoluto. Las gemelas se miraron.
Esa comunicación silenciosa, una vez más, sus rostros idénticos registraban la misma sorpresa inicial seguida de algo que Elise no esperaba, una especie de comprensión, casi como si una sospecha de larga data acabara de confirmarse. Ya creíamos que era nuestro papá, dijo Maris al fin, con voz baja pero segura. Elise parpadeó sorprendida. ¿Lo creías? Elaine asintió vigorosamente, parece. Nosotras, tiene la misma sonrisa que Maris y los mismos ojos que yo, y apareció de la nada después de que deseáramos un papá. Maris añadió con la lógica simple y directa de los niños. Parecía demasiado mágico para ser una coincidencia. Ellie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante todo este tiempo, mientras se torturaba con secretos y miedos, sus hijas habían hecho la conexión con la intuición pura y libre que solo poseen los niños. Pero dijiste que no sabías dónde estaba nuestro papá. Elaine recordó haber fruncido el ceño confundida. Y no lo sabía, confirmó Elise. Fue una verdadera coincidencia que apareciera en tu escuela ese día. No tenía forma de saber que estaría allí ni que lo encontrarías. Así que sí fue mágico, concluyó Elaine con una convicción inquebrantable. Elise sonrió entre lágrimas. Quizás sí, a veces la vida funciona de maneras misteriosas. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó Maris, siempre la más práctica. Elise suspiró, tenía miedo, admitió, sinceramente asustada de cómo reaccionaría. Miedo de que se enfadara conmigo por no decírselo antes. ¿Y estaba enfadado?, preguntó Elaine con sus grandes ojos, que revelaban una pizca de preocupación, miedo por el hombre al que ya habían llegado a adorar. No, respondió Elise, recordando la reacción contenida de Landon la noche anterior. Estaba sorprendido, por supuesto, pero no enfadado. ¿Volverá todavía?, preguntó Maris, la verdadera preocupación que ahora emergía cruda y vulnerable. Elise las abrazó a ambas con más fuerza. Por supuesto que sí, solo necesita un poco de tiempo para asimilar la noticia. Imagina lo que es descubrir de repente que tienes dos hijas maravillosas. ¿Cuándo vendrá?, quiso saber Elaine, ya emocionada por la perspectiva. Pronto, prometió Elise, esperando tener razón. Solo necesita un poco de tiempo. Las chicas parecieron satisfechas con la explicación. Aunque Elise veía que tenían 1000 preguntas latentes, pasaron el resto de la mañana hablando de Landon, de cómo había entrado en sus vidas, de todas las sutiles pistas que las gemelas creían haber notado y que indicaban su relación. Ellie escuchó con asombro su perspectiva, dándose cuenta de que, en muchos sentidos, sus hijas habían comprendido la situación mejor que ella misma. Los días siguientes transcurrieron entre una ansiosa espera. Elise intentó llamar a Landon una vez, pero saltó el buzón de voz. Decidió respetar el espacio que él le había pedido, aunque cada día de silencio aumentaba su preocupación. Las niñas preguntaban por él todas las mañanas antes de ir al colegio y todas las noches antes de acostarse. ¿Vendrá hoy?, se convirtió en una pregunta constante, a la que Elise solo podía responder con un vacilante quizás o pronto, sintiendo la incertidumbre en su corazón. 3 días se convirtieron en 4 y luego en 5. No había noticias de Landon Shanley. Elise alternaba entre la preocupación y una ira silenciosa. Se habría equivocado, se habría enfrentado a la realidad de la paternidad y habría decidido simplemente desaparecer. En la mañana del 6º día, Maris hizo la pregunta que más le dolió. Mami, sí, Landon ya no quiere ser nuestro papá. Elise sintió una profunda tristeza al ver la profunda tristeza en los ojos de su hija. No es eso, cariño, seguro que no es eso. Entonces, ¿por qué no ha venido?, insistió Elaine. ¿Por qué no ha llamado? A veces los adultos necesitan más tiempo para comprender las cosas. Elise intentó explicar, aunque ella misma empezaba a albergar dudas. Esa tarde, las niñas insistieron en esperar en la entrada del edificio, sentadas en el murete junto a la verja. ¿Y si viene hoy?, argumentó Elaine. Quiero ser la primera en verlo. Elise no tuvo valor para negarse. Les permitió quedarse allí, visibles desde la ventana de la cocina, observando cada coche que pasaba con una esperanza renovada y desesperada. El sol empezaba a ponerse cuando un coche negro familiar aparcó al otro lado de la calle. Las gemelas, que casi se daban por vencidas, se incorporaron de inmediato. Desde la ventana, Elise vio a Landon salir del vehículo. Parecía cansado, con ojeras visibles incluso desde la distancia. Pero había algo en su postura, una determinación, una certeza que la hizo contener la respiración. Las chicas no se movieron, como si temieran que cualquier movimiento pudiera hacerlo desaparecer de nuevo. Landon las vio y se detuvo un momento, visiblemente sorprendido de encontrarlas esperando. Luego caminó hacia ellas, con paso firme pero cauteloso. Elise bajó apresuradamente las escaleras, queriendo estar presente para lo que sucediera, pero se detuvo a una distancia respetuosa, permitiendo que las chicas tuvieran su momento. Landon se acercó a las gemelas que seguían sentadas en el muro, con sus pequeños rostros serios y expectantes. Se arrodilló ante ellas, poniéndose a su altura. «Hola», dijo simplemente, con la voz cargada de emoción.
Hola, respondieron las gemelas al unísono, todavía sin sonreír, con un toque de cautela en sus tonos. Hubo un momento de silencio cargado de todo lo que necesitaba ser dicho. Fue Elaine, como siempre, quien habló primero. Pensábamos que ya no quería ser nuestro papá, dijo, con su voz habitualmente segura reducida a un susurro inseguro. La expresión de Landon se quebró al oír esas palabras. Elise pudo ver, incluso desde donde estaba, el dolor genuino en sus ojos. No, respondió de inmediato, con voz firme, a pesar de la evidente emoción. Jamás pienses eso, extendió las manos, una para cada niña, y las tomaron tras un instante de vacilación. Siento haber desaparecido, continuó. Tenía que resolver algunos asuntos importantes para asegurarme de poder cumplir todas las promesas que quiero hacerte. ¿Qué cosas?, preguntó Maris, siempre pragmática. Landon sonrió, una sonrisa amable que transformó su rostro cansado. Cosas de adultos, trabajo sobre todo. Tuve que reorganizar muchas cosas para tener más tiempo libre, tiempo para lo que Elaine quería saber. Tiempo para ti, respondió Landon simplemente mirándolas fijamente. Hora de ser papá. Los gemelos intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre tenían. Ellie pudo ver la esperanza lentamente, milagrosamente regresando a sus rostros. Landon respiró hondo, todavía sosteniendo las manos de la niña. Quiero que sepas algo y quiero que nunca lo olvides, pase lo que pase. Las gemelas lo miraron con absoluta atención, sus pequeños cuerpos inclinados hacia adelante. Nada en el mundo me alejará de ti, declaró su voz llena de una certeza inquebrantable. Quiero ponerte en mi certificado de nacimiento. Quiero darte mi nombre. Quiero estar presente en todo. Presentaciones escolares, cumpleaños, días ordinarios, cada momento. Quiero ser el padre que mereces tener. Los ojos de la niña se abrieron de par en par ante sus palabras. Por un momento, nadie pronunció el inmenso peso de la promesa que flotaba en el aire entre ellas. Entonces, como respondiendo a una señal invisible, las gemelas se arrojaron a los brazos de Landon simultáneamente. Las abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras las sostenía contra su pecho. Elise sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras presenciaba la escena. 7 años de preocupación, de dudas, de noches sin dormir, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Todo pareció disiparse ante la imagen que tenía frente a ella. Landon levantó la vista y la vio allí de pie. Sin soltar a las chicas, le extendió la mano invitándola a unirse a ellos. Elise dudó solo un segundo antes de acercarse. Cuando ella tomó su mano, Landon la apretó con fuerza. Sus ojos transmitían 1000 palabras no dichas. Gratitud, perdón, promesa. Haremos que esto funcione, dijo, mientras la Wii las envolvía a las 4. Elise asintió, incapaz de hablar entre las lágrimas de alivio que ahora fluían libremente. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían ser una familia de verdad. Habían pasado 3 semanas desde la revelación, 3 semanas de ajustes, conversaciones sinceras y pequeños cambios transformadores que en conjunto comenzaban a transformar las vidas de 4 personas en una unidad familiar cohesionada. Landon Shanley había cumplido su promesa. Había acudido al juzgado con un contrato de arrendamiento para formalizar la paternidad de las gemelas, dándoles su apellido. Ahora Elaine y Maris Shanley llevaban oficialmente el apellido de su padre, un hecho que anunciaban con gran orgullo a cualquiera que quisiera escucharlas. En la pequeña rutina emergente, establecieron que Landon pasara las noches en su propio apartamento, pero aparecía casi todas las mañanas para llevar a las niñas al colegio y regresaba al final de la tarde, a menudo quedándose a cenar. Elise observó asombrada cómo asumía el papel de padre con una naturalidad que nadie esperaría de alguien que acababa de descubrir que tenía gemelas de 7 años. Un viernes, Landon llegó antes de lo habitual. Las gemelas seguían en la escuela y Elise había conseguido un día libre poco común. Tengo una sorpresa, anunció al abrir la puerta, con una sonrisa enigmática en los labios. ¿Qué clase de sorpresa?, preguntó Elise, genuinamente curiosa. Últimamente se había permitido bajar la guardia un poco más cada día, viendo lo constante y confiable que demostraba ser Landon. En realidad hay varias sorpresas, respondió él entrando en el pequeño apartamento, pero la primera es solo para las niñas. Estaba pensando en recogerlas temprano de la escuela hoy y llevarlas a una salida especial, solo ellas y yo. Elise dudó un momento, el instinto protector de una madre que había criado sola a 2 hijas durante 7 años, pero lo dejó de lado rápidamente. Les encantará. Han estado hablando sin parar de que quieren pasar más tiempo contigo. Sé que esto ha sido un cambio para todos, comentó Landon. Su tono era más serio, sobre todo por tener que compartir a las niñas después de tanto tiempo a solas con ellas. Elise agradeció su sensibilidad. Ha sido más fácil de lo que imaginaba, admitió con una sonrisa genuina. Ver su felicidad compensa cualquier cambio. Landon asintió, claramente complacido con la respuesta. Entonces, ¿puedo recogerlas hoy? Prometo traerlas para la cena.
Por supuesto, aceptó Elise. Llamaré al colegio y les avisaré que las recogerás. Cuando Landon llegó al colegio, las gemelas esperaban en la secretaría con la carita iluminada al verlo. Todavía era una novedad para ellas que su papá las recogiera, poder decir, mi papá me recogerá hoy, igual que los demás niños. ¿A dónde vamos?, preguntó Elaine inmediatamente al subir al coche, siempre directa y curiosa. Es una sorpresa, respondió Landon ajustando el retrovisor para poder ver sus caras en el asiento trasero. O mejor dicho, varias sorpresas. Me encantan las sorpresas, exclamó Elaine mientras Maris se limitaba a sonreír con un entusiasmo más contenido, pero igualmente visible en sus ojos brillantes. ¿Mamá también viene?, preguntó Maris, siempre preocupada por incluir a todos. Hoy es un día especial solo para nosotras tres, explicó Landon con dulzura. Un día para celebrar que oficialmente somos una familia. Las niñas intercambiaron miradas emocionadas. Desde que Landon había firmado los papeles que reconocían su paternidad, sentían una nueva confianza, una seguridad que provenía de tener finalmente lo que tantos otros niños tenían, un padre presente. Landon condujo unos 20 minutos hasta llegar a un gran centro comercial. Las gemelas alzaron la vista con asombro ante el techo alto con una iluminación sofisticada y los coloridos escaparates. Primera parada, anunció Landon, guiándolas a una enorme juguetería, de esas que parecen un paraíso infantil con secciones temáticas y exhibiciones interactivas. Las gemelas abrieron los ojos como platos al entrar. Era muy diferente de las pequeñas jugueterías de barrio que visitaban de vez en cuando con contrato de alquiler, normalmente solo para curiosear o comprar un modesto regalo de cumpleaños. Pueden elegir lo que quieran, dijo Landon, sonriendo al ver sus expresiones de asombro. Hoy no hay límites. ¿Algo?, preguntó Elaine incrédula. Cualquier cosa, Landon confirmó. Les estamos preparando una nueva habitación. Recuerden, necesitamos juguetes adecuados. Las niñas se miraron un momento como si se consultaran en su silenciosa comunicación y luego se dirigieron en direcciones ligeramente diferentes. Maris se dirigió a la sección de juegos y libros educativos. Elaine se dirigió directamente a los juguetes más llamativos y coloridos. Landon las siguió, observando con interés las distintas elecciones que hacían. Maris seleccionó cuidadosamente cada artículo antes de decidir si lo quería, mientras que Elaine acumuló rápidamente una pila de cosas que le llamaron la atención. No creo que podamos con todo esto, comentó Maris preocupada al ver la creciente colección de Elaine hoy. Puedes, le aseguró Landon con una calidez que lo invadió. Es un día especial. Después de casi una hora, las niñas habían seleccionado una impresionante variedad de juegos de mesa, libros ilustrados, kits de ciencias, muñecas, bloques de construcción y una casa de muñecas lo suficientemente grande como para que jugaran juntas. Mientras el personal recogía todo, Landon las condujo a la siguiente parada, una elegante boutique infantil con ropa que parecía sacada de un catálogo. Ahora, dijo, necesitamos ropa nueva que combine con los juguetes nuevos. Las gemelas parecían casi intimidadas al entrar en la sofisticada tienda. Una vendedora se acercó con una sonrisa amable. ¿En qué podemos ayudarlas con algo específico hoy? Buscamos un guardarropa completo para mis hijas, respondió Landon con una calidez especial al decir, mis hijas en voz alta, ropa para toda ocasión. La vendedora asintió con profesionalidad, pero visiblemente emocionada ante la perspectiva de una gran oferta. Tenemos hermosas colecciones para niñas. ¿Les gustaría algo más informal o ropa para ocasiones especiales? Ambas respondieron que lo que quisieran. Una vez más, las diferentes personalidades de las gemelas emergieron. Maris optó por las piezas más clásicas y prácticas, mientras que Elaine se sintió atraída por todo lo colorido y llamativo. La dependienta, al notar sus preferencias, comenzó a traer opciones que combinaban con cada uno de sus estilos. Maris se probó un vestido sencillo pero elegante de algodón azul claro con pequeños detalles bordados. Al salir del probador, se paró frente al espejo, casi sin reconocerse. «Te queda precioso, Maris», dijo Landon Shanley, observando a su hija con asombro mientras daba vueltas con el suave vestido de algodón azul. El color combinaba con el brillo de sus ojos. Sus ojos se dio cuenta con una punzada de emoción. Maris pasó las manos suavemente por la tela como si aún dudara si realmente tenía derecho a tener algo tan bonito. Nunca había tenido un vestido tan bonito, murmuró. Ese simple comentario casual conmovió profundamente a Landon. Se había perdido tanto. Durante 7 años, sus hijas habían vivido sin las pequeñas alegrías que la mayoría de los niños dan por sentado. En ese momento, juró que nunca más les faltarían. Al final de su jornada de compras, Maris y Elaine tenían armarios enteros a la medida de sus gustos, prendas robustas, vibrantes y alegres para Elaine y tonos más refinados y relajantes para Maris. Su alegría era contagiosa.
Ahora, dijo Landon al salir de la boutique con los brazos llenos de bolsos, es hora de una última parada, la decoración de su nueva habitación. En la tienda de decoración, las personalidades contrastantes de las chicas volvieron a revelarse. Elaine se inclinó por los colores llamativos y los temas extravagantes. Maris prefería los tonos pastel pálidos y los estampados sutiles. ¿Cómo se supone que vamos a decorar una habitación con tanta diferencia?, preguntó Maris con un dejo de preocupación en la voz. Créeme, respondió Landon con un guiño. Tengo un plan. Después de elegir cortinas, lámparas, cojines y marcos para fotos, les ofreció una última sorpresa, un enorme helado con todos los ingredientes imaginables. Rieron, bromearon. Landon las observó, sumidas en la felicidad que ninguna victoria en la junta directiva le había dado jamás. Esa noche, al regresar al apartamento, Landon les pidió a las chicas que guardaran todo en secreto hasta la mañana siguiente. Elise Gediva presentía que algo pasaba, pero no las presionó. Durante la cena, Landon finalmente habló. Si están libres mañana por la mañana, dijo, dirigiéndose a Elise, me gustaría enseñarles algo, a todas. Elise arqueó una ceja entre desconfiada y divertida. ¿Qué es? Una sorpresa, respondió. Las chicas rieron. A la mañana siguiente, Landon las sacó del centro de la ciudad y las llevó a un barrio tranquilo y arbolado. Cuando se detuvieron frente a una casa de 2 pisos, Elise miró por la ventana con visible confusión. Landon, ¿qué es este lugar?, no respondió. Simplemente le abrió la puerta y las condujo hasta la entrada. Sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta principal. Pasen. El interior era amplio y luminoso, elegantemente decorado, pero cálido. Elise se quedó inmóvil en el vestíbulo, intentando comprenderlo todo. Compré esta casa para nosotros, dijo Landon. Para ti, para las niñas, para que tengan un jardín, su propio espacio para crecer. Lo miró atónita. Compraste una casa igual. No igual, dijo, acercándose con toda la intención. No se trata de compensar el pasado, se trata de invertir en el futuro. La voz de Elaine resonó desde arriba. Mamá, ven a ver nuestras habitaciones. Maris repitió desde otro pasillo. También hay una biblioteca. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. Landon le tomó la mano, sin presiones. Esta casa es tuya pase lo que pase, incluso si necesitas tiempo para decidir qué significa la familia para nosotros. Elise asintió lentamente, abrumada por la emoción. ¿Nos mudamos aquí, mami?, preguntó Elaine mientras las niñas bajaban corriendo. Elise sonrió entre lágrimas. Creo que sí, y por primera vez en años, las 4 sintieron que estaban en el comienzo de algo completo. Landon dejó que Elise respondiera la pregunta, sin querer presionarla. Elise respiró hondo, mirando una vez más a su alrededor, la espaciosa y acogedora casa, el rostro esperanzado de Landon y los ojos brillantes de su hija. Todo su instinto protector quería. Se negaba a mantener su independencia, a aceptar algo tan grandioso. Pero también había una nueva voz en su interior, una que le hablaba de las posibilidades de un futuro donde sus hijas tendrían todo lo que merecían, donde ella misma pudiera finalmente respirar sin el constante y sofocante peso de las preocupaciones financieras. Creo que sí, respondió finalmente, con voz suave pero firme y una fuerza silenciosa emergiendo. Si eso es lo que todas quieren. Las gemelas gritaron de alegría, saltando y abrazándose, su alegría resonando por las nuevas habitaciones vacías. Landon sonrió con visible alivio. Hay una cosa más, dijo al terminar la celebración inicial. Quiero enseñarles algo especial, chicas. Las condujo de vuelta arriba a una puerta cerrada que aún no habían explorado. Esta es una habitación especial, explicó, para quienes prefieren estar juntas en lugar de en habitaciones separadas. Al abrir la puerta, esta reveló un espacio mágico, una gran habitación decorada con una combinación perfecta de los estilos contrastantes que las gemelas habían elegido en la tienda. A un lado, los tonos suaves y los delicados estampados que Maris prefería. A otro. La otra, los colores vibrantes y los elementos divertidos que tanto le encantaban a Elaine. En el centro, un área común donde los estilos se mezclaban armoniosamente. Todas las compras del día anterior, los juguetes, los accesorios decorativos estaban allí, perfectamente ordenados. La casa de muñecas ocupaba un lugar de honor contra una pared y una estantería llena de libros cubría otra. «Es la habitación de nuestros sueños», exclamó Maris, corriendo adentro para explorar con los ojos abiertos de asombro. 2 semanas después, la mudanza estaba completa. El pequeño apartamento en Willow Creek Residences se había cambiado por la espaciosa casa en el vecindario de Treine. Elise seguía trabajando, pero solo en un trabajo con un horario que le permitía estar en casa cuando las niñas volvían de la escuela. Fue en esta nueva etapa de sus vidas que se celebró el primer evento escolar con Landon oficialmente como padre. Una feria de ciencias donde las gemelas presentarían un proyecto sobre el ciclo del agua que habían preparado con su ayuda.
Mientras los demás niños hacían sus presentaciones, Landon se situó junto a Elise entre el público. Intercambiaban miradas de orgullo cada pocos minutos. Cuando llegó el turno de las gemelas, se situaron junto a ellas con confianza, a su colorido póster. Nuestro proyecto trata sobre el ciclo del agua. Maris comenzó con voz clara y firme. Nuestro papá nos ayudó a construir este modelo, añadió Elaine, señalando la exhibición tridimensional que mostraba el proceso de evaporación y precipitación. El orgullo se reflejaba en sus rostros al decir, nuestro papá era evidente para todos. Después de la presentación, tras recibir un cálido aplauso, corrieron directamente hacia Landon, quien los abrazó con fuerza. Estuvieron increíbles, los elogió genuinamente impresionado por su confianza. Fue gracias a su ayuda, respondió Maris, con el brazo todavía alrededor de su cuello. Mientras Elaine corría a mostrarle algo a un compañero, Maris se quedó un momento más abrazada a su padre. Se inclinó y le susurró al oído, «Qué bueno que te encontramos. Ahora ya no tienes que fingir ser nuestro papá. Eres nuestro papá para siempre». Landon sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder con palabras. En cambio, la abrazó con más fuerza y le besó la coronilla. Elise observaba la escena a pocos pasos de distancia, su corazón finalmente en paz. El camino para llegar hasta aquí no había sido fácil. Años de lucha solitaria con miedos y dudas, seguidos de semanas de adaptación y cambio. Pero al ver a su familia ahora, a sus hijas felices y seguras, al hombre que había redescubierto de forma tan inesperada, sabía que estaban exactamente donde debían estar. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje emocional, esta verdadera historia de amor, sanación y redescubrimiento. Tu presencia, donde quiera que estés en el mundo, significa más de lo que las palabras pueden expresar. Si esta conmovedora historia te conmovió, si aunque sea por un momento la sentiste como propia, cuéntanos cómo te hizo sentir en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Este no es el final, solo una pausa. Los cuentos para dormir pueden tener un final dulce, pero la vida real continúa y también lo hará. Quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Si esta historia te conmovió, un me gusta y una suscripción serían una hermosa manera de apoyar el canal y mantener las historias fluyendo. Hasta que nos volvamos a encontrar, gracias por ser parte de esta narrativa inspiradora. Nos vemos en el próximo. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.